Hay pocas cosas tan persistentes como un mito nutricional. Se repiten en conversaciones de familia, aparecen en titulares de revistas y circulan en redes sociales con una convicción que no siempre tiene respaldo científico detrás. Y lo curioso es que muchos de estos mitos no nacieron de la nada. Tienen algo de cierto, pero fueron simplificados, sacados de contexto o directamente malinterpretados en algún momento del camino. Por eso, hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a repasar 10 de las afirmaciones que más escuchamos sobre alimentación y vamos a ver cuáles resisten el análisis, cuáles hay que matizar y cuáles simplemente no se sostienen. Empezamos con una de las más clásicas: los hidratos de carbono engordan. Esta idea se popularizó mucho con el auge de las dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos y generó bastante confusión. La realidad es que ningún macronutriente engorda por sí mismo. Lo que determina si ganamos o perdemos peso es el balance energético global, es decir, la relación entre lo que consumimos y lo que gastamos. Además, los hidratos cumplen funciones fisiológicas importantes. Son la fuente preferente de energía para muchos tejidos y contribuyen a reponer las reservas de glucógeno muscular y hepático, fundamentales para el rendimiento físico y cognitivo. Los hidratos de carbono son la fuente principal de energía del cuerpo, especialmente del cerebro. Lo que sí importa es la calidad. No es lo mismo un plato de legumbres o arroz integral que un paquete de galletas industriales, aunque ambos contengan carbohidratos. El problema no son los hidratos, sino el contexto en el que los consumimos y el tipo que elegimos. Siguiendo con los macronutrientes, hay otro mito que aparece justo al lado: las grasas son malas para la salud. Durante décadas, las grasas fueron el enemigo público número 1 de la nutrición. Los alimentos light inundaron el mercado y reducir la grasa en la dieta se convirtió casi en sinónimo de comer bien. Hoy sabemos que eso fue un error de enfoque. Las grasas son imprescindibles para el organismo, participan en la formación de membranas celulares, en la producción hormonal, en la absorción de vitaminas liposolubles y en el funcionamiento del sistema nervioso. También contribuyen a la saciedad y a la regulación de numerosos procesos celulares, por lo que una dieta excesivamente baja en grasa puede tener consecuencias más allá del aporte energético. La clave, una vez más, está en la calidad. Las grasas presentes en el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos o el pescado azul tienen un perfil muy distinto a las grasas trans o saturadas de los ultraprocesados. Demonizar la grasa como categoría fue una simplificación que nos alejó del problema real. Relacionado con esto aparece un tercer mito que afecta directamente a la mesa del desayuno. El aceite de oliva es sano, así que da igual la cantidad. Esta idea tiene algo de verdad en la primera parte, pero la segunda parte falla. El aceite de oliva virgen extra es uno de los alimentos más estudiados y mejor valorados por la evidencia, con propiedades antiinflamatorias, cardioprotectoras y antioxidantes bien documentadas. Pero sigue siendo un alimento muy denso energéticamente. Una cucharada aporta unas 120 kilocalorías. Eso no significa que haya que medirlo con cuentagotas, pero tampoco que sea ilimitado. Un consumo correcto serían unas 3 a 5 cucharadas por día. Pasamos ahora a uno que genera mucho debate: la fruta engorda por su contenido en azúcar. Este mito ha hecho que muchas personas eviten la fruta o la consuman con miedo, lo cual es una consecuencia bastante desafortunada. La fruta contiene fructosa, sí, pero viene empaquetada con fibra, agua, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que modifican completamente cómo el organismo la procesa. La fibra ralentiza la absorción de los azúcares, el volumen de agua genera saciedad y el conjunto del alimento tiene un índice glucémico mucho más moderado de lo que podría parecer. En nutrición hablamos a menudo de la matriz alimentaria. No importa solo el nutriente aislado, sino el alimento completo y cómo sus componentes interactúan entre sí. Además, ningún estudio serio ha asociado el consumo de fruta entera con ganancia de peso. La situación es completamente diferente cuando hablamos de zumos, donde esa estructura se pierde, pero la fruta entera es uno de los alimentos que más deberíamos consumir, no evitar. Hay otra idea que se repite con frecuencia: que la proteína vegetal es de peor calidad y que por sí sola no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Pero una vez más, la realidad tiene más matices. Es cierto que algunas fuentes de proteína vegetal contienen cantidades menores de determinados aminoácidos esenciales, o presentan una digestibilidad ligeramente inferior a la de algunas proteínas animales. Sin embargo, eso no las convierte en proteínas de baja calidad ni significa que una alimentación basada en vegetales vaya a ser deficitaria. De hecho, de aquí surgió la famosa recomendación de combinar legumbres y cereales en la misma comida. Las legumbres suelen ser más limitadas en metionina, mientras que los cereales contienen cantidades menores de lisina. Al consumirlos juntos,
sus perfiles de aminoácidos se complementan, dando lugar a una proteína de mayor calidad nutricional. Ahora bien, hoy sabemos que no es necesario hacer estas combinaciones de forma exacta en cada plato. Nuestro organismo mantiene una reserva de aminoácidos procedentes de las proteínas que vamos consumiendo a lo largo del día y las utiliza según las necesidades del momento. Por eso, una alimentación variada que incluye distintas fuentes de proteína vegetal de forma habitual permite cubrir perfectamente los requerimientos de aminoácidos esenciales. Otro mito con mucha vida propia es que hay que comer cada 2 o 3 horas para activar el metabolismo. Esta idea se extendió mucho en entornos deportivos y de pérdida de peso bajo la promesa de que comer frecuentemente mantendría el metabolismo activo y evitaría que el cuerpo entre en modo ahorro. Lo cierto es que el número de comidas al día tiene un impacto muy limitado en el metabolismo basal. Lo que de verdad influye en el gasto energético es la composición corporal, la actividad física y, en mucha menor medida, el efecto termogénico de los alimentos. Hay personas que funcionan mejor con 3 comidas bien estructuradas y otras que prefieren más ingestas pequeñas. Lo que importa es que el patrón se adapte a cada persona y que las comidas sean nutritivas, no que sean numerosas. Seguimos con algo que tiene mucho arraigo cultural. El desayuno es la comida más importante del día. Esta afirmación lleva décadas repitiéndose con tanta firmeza que cuesta cuestionarla. Y es cierto que un desayuno bien compuesto puede ser una herramienta muy útil para arrancar el día con energía y evitar el picoteo posterior. Pero la evidencia no respalda que sea automáticamente la comida más importante para todo el mundo. Las personas que no sienten hambre al levantarse, que practican ayuno intermitente o que simplemente se adaptan mejor a un patrón sin desayuno, no están cometiendo un error metabólico. Lo que sí importa es que el conjunto de la alimentación a lo largo del día esté bien cubierto y sea cual sea el horario. Otro de los grandes, los alimentos light o sin grasa son mejores para perder peso. Esta es una trampa de marketing que sigue funcionando. Cuando se retira la grasa de un producto, el sabor se pierde y para compensarlo la industria suele añadir azúcar, almidones modificados o aditivos que hacen que el producto sea apetecible. El resultado es que muchos alimentos light tienen un perfil nutricional peor que su versión original o generan menos saciedad, lo que puede llevar a comer más cantidad. Elegir un alimento por su etiqueta sin grasa, sin leer la lista de ingredientes, es una decisión poco informada. Es mucho más útil aprender a leer las etiquetas con criterio y priorizar alimentos mínimamente procesados. El noveno mito tiene que ver con la hidratación. Hay que beber 8 vasos de agua al día, sí o sí. Esta recomendación es tan conocida que pocas personas la cuestionan, pero en realidad las necesidades de hidratación varían enormemente según el peso corporal, la actividad física, la temperatura ambiental, la dieta y el estado de salud de cada persona. Además, el agua no solo viene de los vasos que bebemos, sino también de las frutas, las verduras, las sopas y otras preparaciones que también contribuyen de forma significativa. La señal más fiable que tiene el cuerpo para regular su hidratación sigue siendo la sed. Hay que atenderla y hay que beber suficiente agua a lo largo del día. Pero el número exacto de vasos es una cifra orientativa, no una obligación universal. Y terminamos con uno que ha ganado mucho terreno en los últimos años. Los superalimentos pueden compensar una dieta desequilibrada. La chía, la moringa, el açaí, el matcha, la espirulina... La lista de superalimentos que se han puesto de moda en la última década es muy larga. Y es cierto que muchos de estos alimentos tienen perfiles nutricionales interesantes. Pero el problema es la idea de que funcionan como compensación o como solución aislada. La nutrición no funciona así. Un puñado de semillas de chía no va a neutralizar el efecto de una dieta basada en ultraprocesados. Lo que tiene impacto real en la salud es el patrón dietético global, la variedad y la abundancia de alimentos frescos y poco procesados y la consistencia a lo largo del tiempo. Los llamados superalimentos son complementos valiosos dentro de una buena base, no sustitutos de ella. Y con esto llegamos a la receta de hoy, que está pensada justamente para reflejar una de las ideas principales que hemos visto, que una alimentación saludable no depende de eliminar grupos de alimentos ni de recurrir a ingredientes especiales, sino de construir comidas equilibradas y completas. Vamos a preparar un wrap integral de hummus, verduras y tofu, una opción sencilla, saciante y muy versátil que reúne varios de los alimentos que hemos mencionado hoy. Para ello vamos a necesitar tortitas integrales, tofu previamente marinado, hummus, espinacas, cebolla, tomate, aguacate, limón y un poquito de ñora picada. Empezamos calentando una sartén antiadherente. Como no vamos a utilizar aceite, es importante que esté bien caliente antes de poner las tortitas. Las calentamos unos segundos por cada lado, solo hasta que estén flexibles y ligeramente tostadas. Al ser integrales, aportan más fibra,
lo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y hace que esta receta sea todavía más equilibrada. Vamos a ir repitiendo este proceso con las 4 tortitas. Una vez estén un poco tostadas, las giramos y luego las retiramos. También podemos ir removiendo un poquito la sartén y así nos aseguramos de que se tuesten uniformemente. Ahora que ya las tenemos listas, las retiramos y ya podemos ponernos con el tofu. No va a hacer falta incorporar aceite porque el propio marinado ya contiene la cantidad suficiente para que se cocine perfectamente. Lo dejamos dorarse poco a poco para que quede crujiente por fuera y tierno por dentro. Y mientras el tofu se cocina, aprovechamos para empezar a montar los wraps. Primero, untamos una capa generosa de hummus sobre cada tortita, que además de aportar una textura muy cremosa, también suma fibra y proteína vegetal. No nos olvidemos del tofu, lo vamos a ir removiendo de vez en cuando para que se cocine uniformemente y se dore por todos los lados. Sobre el hummus vamos a añadir la cebolla cortada en tiras finas, que aporta un toque crujiente, mucho sabor y también antioxidantes y fibra. Ahora añadimos las rodajas de tomate, que aportan frescura, jugosidad y vitaminas, haciendo que el wrap quede mucho más equilibrado y apetecible. Seguimos con las láminas de aguacate, que es una excelente fuente de grasas saludables y además de darle una textura muy cremosa, hace que la receta resulte todavía más saciante. Añadimos un puñado de espinacas baby que aportan fibra, vitaminas y hierro. Y después añadiremos también un chorrito de limón, cuya vitamina C favorece la absorción de hierro. Y ya por último, la ñora, que le da un toque de sabor intenso que combina a la perfección con el resto de ingredientes. Ahora, nuestro tofu ya está perfectamente dorado, entonces lo vamos a repartir entre las 4 tortitas, procurando que todas lleven la misma cantidad. El tofu es una excelente fuente de proteína vegetal de alta calidad y convierte estos wraps en una comida muy completa y saciante, ya que tenemos los carbohidratos de las verduras y de las tortitas integrales, también del hummus, tenemos la proteína de los garbanzos y del tofu y tenemos las vitaminas de las verduras. Ya solo queda cerrarlos. Empezamos doblando la parte inferior para evitar que el relleno se salga al comerlos y después enrollamos la tortita con cuidado hasta que quede bien compacta. Es un gesto muy sencillo que hace que sean mucho más cómodos de disfrutar. Estos wraps son un buen ejemplo de cómo una comida sencilla puede ser nutricionalmente completa sin necesidad de recurrir a productos milagros ni a reglas complicadas.